prácticamente el tema de hoy es, vamos a ver dos temas, que es las funciones motoras de la médula espinal y vamos a ver lo que es respecta a lo que es memoria y aprendizaje. Ya, entonces son dos temas muy importantes y son bien didácticos para que podamos continuar, ¿no? Entonces, como ustedes verán, las funciones motoras de la médula espinal, ¿no? Prácticamente, ustedes recordarán que tenemos receptores, ¿no? En la médula, a nivel muscular y a nivel tendinoso. Entonces, por lo cual, estas tenemos que saber identificar cuáles son los receptores a nivel muscular, que es el uso muscular, y a nivel del tendón, que son el aparato tendinoso de Golgi, ¿no? Que ustedes seguramente ya lo han visto en la práctica de reflejos, ¿no? Entonces, por eso que a nivel de la asta, pues tenemos en la médula espinal la sustancia gris, ¿no? Que es central, que ahí encontramos en forma de H, ¿no? Dos astas anteriores y dos astas posteriores, ¿no? Y bien las astas posteriores son las que van a encontrar y va a entrar la parte sensitiva y la parte anterior va a ser la parte motora. Entonces, de ahí es que tenemos que saber cuántos tipos de fibras tenemos, ¿no? Motoras, las motoneuronas alfa y gamma, ¿no? Que prácticamente las alfas son las más gruesas y las gamas son las de menor calibre, ¿no? Y de estas van a salir un reflejo miotático, ¿no? Llevados por las motoneuronas. Entonces, en la médula espinal existen circuitos que procesan la información sensitiva, ¿no? Prácticamente entran por la asta posterior, ¿no? Y son capaces de generar una actividad motora compleja, ¿no? Si bien la médula espinal por sí sola puede hacer estos reflejos, pero siempre tiene que coordinarse con el sistema nervioso central. Entonces, ustedes recordarán que aquí en la sustancia gris, ¿no? En forma de H, hay diferentes tipos de interneuronas, ¿no? Es una red que prácticamente está abarcando toda la médula espinal, ¿no? Que ahí tiene sus reflejos propios, ¿no? Pero esta tiene que ser prácticamente con el sistema nervioso central coordinado, ¿no? Entonces, por lo cual, como decíamos, ¿no? La organización de la médula espinal es en la sustancia gris medular, ¿no? Las raíces sensitivas posteriores que ingresan por la asta posterior van a ir a la sustancia gris de reflejos medulares, ¿no? Y que obviamente esto también va a llevar el impulso a la médula, ¿no? Al tronco medular y obviamente a la corteza, ¿no? Pues miren que prácticamente por estas interneuronas, a través de los receptores que van a ingresar por la sustancia gris, ¿no? Posterior, que hemos dicho los receptores del uso muscular y el aparato tendinoso de Golgi. Pues prácticamente la raíz sensitiva, acá como ven, un segmento medular, ingresa a las células solitarias y hay células basales, ¿no? Que van a ir a través de este haz, que es el haz córtico espinal, ¿no? Que también tiene interneuronas y a través del asta anterior, que son la raíz de las motoneuronas, ya sean alfa o gamma, entonces estas van a ir a provocar la respuesta como tal, ¿no? Entonces las motoneuronas anteriores, en la asta anterior de la sustancia gris medular, originan dos tipos de fibras, ¿no? Las A delta, ¿no? De 14 micrómetros, que son las más gruesas, ¿no? Que en este caso van a inervar toda la parte de las fibras musculares, ¿no? Y las A gamma, que son de menor diámetro, son 5 micrómetros, ¿no? ¿no? Y obviamente inervan las fibras intrafusales, ¿no? Que son más delgadas, ¿no? Entonces miren las dos motoneuronas grandes que existen una vez que salen a través de la asta anterior, ¿no? Las interneuronas en todas las regiones de la sustancia gris medular, ¿no? Tiene prácticamente estas motoneuronas, ¿no? Que son excitables. Las funciones integradoras por las conexiones que van a hacer las motoneuronas, ¿no? Entonces estas interneuronas son tanto excitables, ¿no? Como también pueden ser inhibitorias, ¿no? Al producirse un reflejo medular. Entonces, también ahí existe el sistema inhibidor de Zenshorn, ¿no? Que prácticamente está localizado en la asta anterior, ¿no? De la médula espinal, y de ahí que se transmiten señales inhibitorias. Entonces, en la médula espinal, no en la sustancia gris,
hay estas fibras excitables, como hemos dicho, las interneuronas, pero este sistema inhibidor, ¿no? De Zention, que prácticamente va a transmitir señales inhibitorias, ¿no? Por lo cual, obviamente, un reflejo tiene que ser, obviamente, excitado, pero también inhibitorio, ¿no? Se tiene que tener una conexión excitatorio e inhibitorio. Las conexiones multisegmentales desde el primer nivel hacia los demás son fibras propioceptivas y proporcionan las vías reflejas multisegmentarias. Entonces, en esta gráfica, ¿no? Que estaba en la primera diapositiva, encontramos los receptores sensitivos musculares y sus funciones con el control muscular, ¿no? Ya sea a nivel tendinoso o a nivel de uso muscular, ¿no? ¿Cuáles son los dos receptores, ¿no? Así como hablábamos en la parte sensitiva de que hay receptores de Ruffin, de Pacini, ¿no? Pero aquí encontramos dos receptores importantes para el reflejo medular, ¿no? Los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Que es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, reflejos de el reflejo rotuliano, el reflejo aquileo. Entonces prácticamente estamos estimulando estos, estos receptores que están distribuidas en los tendones y en los usos musculares, ¿no? Para que puedan hacer los reflejos, ¿no? Prácticamente estos usos musculares, ¿dónde se encuentran, no? En la longitud del músculo y la velocidad con la que varía, ¿no? Que prácticamente va a ser el control muscular intrínseco. Y el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Se encuentra en la tensión del tendinosa o su ritmo de cambio. Entonces, cualquier cambio de la longitud del músculo lo lleva a los usos musculares y cualquier cambio de longitud de los tendones, ¿no? Lo lleva el aparato tendinoso de Golgi, ¿no? Entonces, las funciones del uso muscular, ¿no? Que son propias de fibras sensitivas que pueden ser excitadas, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que va a transmitir estos usos musculares? El alargamiento del músculo o la contracción, ¿no? Que prácticamente está interpretada por las fibras de actina y miocina, ¿no? Que estas dos son las que van a provocar esta contracción y relajación, ¿no? Entonces, cada uso de muscular de 3 a 10 milímetros alrededor tiene de 3 a 12 fibras musculares intrafusales, ¿no? Entonces, entiéndase que estas contracciones y relajación está sincronizado o hay una respuesta, ¿no? Sensitiva a través de estas fibras de uso, ¿no? Y las terminaciones primarias y secundarias que también tienen este tipo de fibra tipo 1 y tipo 2, no miren que va hasta la fibra de las estáticas o fibras dinámicas, ¿no? A través de igual, ¿no? Prácticamente las proteínas de actina y miocina que se van interpretando. Entonces, un reflejo miotático, ¿no? Tiene una vía de entrada, ¿no? Prácticamente una vía por la vía posterior, ¿no? Y obviamente interconectado por una interneurona excitatoria y que obviamente va a ir al nervio motor para hacer estas respuestas, ¿no? Una fibra nerviosa tipo 1A, que prácticamente van a activar que se haga una contracción muscular a través de estos reflejos del uso muscular del reflejo miotático, ¿no? Los reflejos miotáticos pueden ser dinámicos o estáticos, ¿no? Cuando es dinámico, cuando un músculo se estira bruscamente y provoca una contracción enérgica refleja en el mismo músculo que nació la señal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos el reflejo rotuliano, ¿no? Que estamos haciendo el tendón, pues ¿qué es lo que generamos, no? Que ese tendón prácticamente, ¿no? Se va a estimular por el aparato tendinoso de Golgi, ¿no? Y va a provocar una extensión de la pierna, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos generando a que el músculo del cuádriceps femoral se contraiga, ¿no? Y esto es dinámico. Pero también puede ser estático. Luego del anterior, ¿no? Prácticamente hay un reflejo más débil por periodo prolongado. Entonces, estos reflejos estáticos a veces son ya patológicos, ¿no? Por ejemplo, una contracción involuntaria, ¿no? Que puede perdurar, ¿no? Más allá del reflejo dinámico como fisiológico, ¿no? Y tiene una función amortiguadora, ¿no? Que evita las oscilaciones o sacudidas en movimientos corporales. Entonces, estos movimientos dinámicos o estáticos que son reflejos, por ejemplo, cuando uno no prácticamente está, y eso no me van a dejar mentir algunos,
cuando está constantemente con el aparato celular o que está constantemente con el con la laptop o con la tablet, ¿qué es lo que provoca? A veces esta estimulación hace que haya un reflejo contráctil del párpado superior, ¿no? Es como que estuviera latiendo y tiene ese reflejo de contracción, ¿no? Pero es involuntario y obviamente esto es por un periodo prolongado, ¿no? Hasta que se relaje, cambie o cierre el aparato móvil o frente a esos estímulos que están generando esa contracción, ¿no? Entonces, miren que también esa contracción tiene una función amortiguadora, ¿no? Todo tiene una excitación y una inhibición, ¿no? En la intervención del uso muscular en la actividad motora voluntaria evita que varíe la longitud de la porción receptora del uso muscular, ¿no? Impide que el reflejo miotático se oponga a la contracción muscular. Todo reflejo, obviamente, tiene su inhibición, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un reflejo rotuliano, un reflejo aquileo, estos reflejos, obviamente, son inhibidos, ¿no? No se pueden permanecer, ¿no? A que uno pueda realizar las funciones cotidianas, ¿no? Y obviamente tiene esta amortiguación por estos receptores. ¿Hasta dónde va a llegar estas áreas sensitivas que regulan el sistema motor o el sistema piramidal, como mencionan, ¿no? Prácticamente ustedes recordarán que toda la corteza frontal y prefrontal es motor, ¿no? Y obviamente hemos dicho que estas fibras a través de lo que van llegando a nivel medular también se transmiten a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Entonces, estos se activan con señales procedentes de la región facilitadora, ¿no? Prácticamente va por el bulbo reticular y de allí va impulsándose a la corteza cerebral, ¿no? Y los impulsos hasta la zona de este cerebelo, ganglios basales y corteza cerebral son los que van a coordinar cada movimiento motor, ¿no? Entonces, reflejos medulares prácticamente, obviamente son involuntarios porque son dinámicos, pero ya para la parte de la coordinación motora tenemos un sistema piramidal, ¿no? Que está abarcado de la corteza frontal piramidal, ¿no? Juntamente con el cerebelo para mantener el equilibrio, los ganglios basales, que prácticamente son una conducción integradora para el reflejo motor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas del reflejo miotático, ¿no? Determinar el grado de excitación del fondo o tono que envía el encéfalo hacia la médula espinal. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el reflejo rotuliano determina la sensibilidad de los reflejos miotáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que provocamos allí? Que un reflejo, al hecho de estimular, ¿no? El tendón, el cuádriceps o cuádriceps femoral, prácticamente estamos viendo ese reflejo normal que tiene que ver, ¿no? La extensión de la pierna. Pero obviamente esta tiene que tener un cierto grado, ¿no? De no puede ser algo tórpido, ¿no? No puede tener ni hiperreflexia ni tampoco hiporreflexia, ¿no? Nos tiene que tener una coordinación y obviamente después desaparecer si no está con el estímulo, ¿no? Entonces prácticamente ahí determinamos la sensibilidad de estos reflejos miotáticos como tal, ¿no? Y el clono, que son oscilaciones de sacudidas musculares, sucede cuando el reflejo miotático está sensibilizado por el impulso de facilitaciones del encéfalo. Entonces, ustedes hayan visto, por ejemplo, alguna persona con crisis convulsiva, ¿no? Cuando empieza a convulsionar. Ese no es un reflejo miotático ni un reflejo fisiológico. Estos, estos oscilaciones, o por eso dicen convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Son espasmos, sacudidas musculares que prácticamente vienen del encéfalo, de la región frontal. Entonces, cuando hablamos de crisis convulsiva, ahí encontramos los tipos de crisis convulsiva, las que son de forma tónico-clónica, ¿no? Obviamente esos reflejos están gobernados, están impulsadas y facilitadas por el encéfalo, ¿no? Entonces, por eso es que esas crisis convulsivas tónico-clónicas, sacudidas musculares, son obviamente por un problema ya encefálico, nada que ver en la parte medular, ¿no? Y como decíamos, los reflejos tendinosos ahora, solamente la parte tendinoso, sirven para controlar la tensión muscular, ¿no? Estos receptores controlan la tensión muscular, ¿no? Suelen estar conectados a estas fibras esqueléticas, ¿no? Que lo estimulan cuando se tensa por la contracción o la estimulación muscular. Entonces, desde ahí, ¿no? Del tendinoso va hasta el sistema nervioso central, las señales que se transmiten por estas fibras grandes, ¿no? Tipo 1B, tipo de 16 micros, que llegan igual a la médula por los fascículos espinos cerebelosos,
al cerebelo y la corteza cerebral. Si se dan cuenta, el cerebelo es el que mantiene el equilibrio, ¿no? Miren que una vez que ingresa a la médula, también hay fibras que van a ir a la parte cerebelosa y a la parte de la corteza cerebral para coordinar movimientos, ¿no? Cuando uno se, cuando uno se contrae el músculo, emite un reflejo inhibidor, se llama reacción de alargamiento. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, tenemos contracciones musculares, entonces ahí es donde se inhibe el impulso de caminar, ¿no? Impide lesiones aisladas del músculo. ¿Por qué? Porque hay una contracción espasmática. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno hace ejercicio después de largo tiempo, ¿no? Cuando empieza a estimular gran cantidad de fibras musculares, por ejemplo, al trotar, y al día siguiente obviamente ese músculo no puede porque está, obviamente ha producido bastante ácido láctico porque está acidificado la región muscular y obviamente le provoca una inhibición, ¿no? A la contracción y a la relajación muscular porque ese músculo ha utilizado gran cantidad de energía que normalmente no lo utilizaba, ¿no? Desde ahí que encontramos diferentes reflejos, ¿no? Flexor y desde tirada, que prácticamente son medidas cuando llega un estímulo sensitivo en las extremidades hace que los músculos flexores se contraigan, ¿no? Entonces son mecanismos de flexión y obviamente de tirada, ¿no? Permiten retirar a la extremidad del objeto estimulado, el reflejo flexor, ¿no? Si el estímulo es doloroso, el reflejo no es sensible. Entonces, prácticamente todos estos receptores que nosotros lo hemos denominado como terminaciones libres, ¿no? Aquellos receptores que captaban el calor, el frío, la presión, pueden estimular el aparato tendinoso de Golgi y los usos musculares para hacer este tipo de reflejo, ¿no? El reflejo flexor o la retirada frente a estos estímulos que pueden ser nocivos para la extremidad, ¿no? Obviamente son reflejos automáticos, ¿no? Que son en milisegundos, ¿no? Que prácticamente este reflejo desde tirada es lo que provoca el hecho de que nos encontramos frente a un estímulo nocivo y tenemos que levantar la extremidad, ¿no? Entonces se dan cuenta prácticamente este estímulo es involuntario y obviamente es rápido en milisegundos, ¿no? Y obviamente después de esto, que una vez hay este reflejo, también se coordina con la corteza cerebral para ver a qué posición es lo que se va a encontrar el cuerpo, ¿no? Y como ven acá, prácticamente la duración del estímulo, ¿no? Prácticamente es dependiente de la contracción de los flexores y la duración del estímulo. Mientras sigue el estímulo, obviamente va a haber ese reflejo, ¿no? Ese reflejo que está aquí señalado en el miograma del flexor, ¿no? Igual la parte de los reflejos de los extensores cruzados, que prácticamente es igual ese reflejo, ¿no? Que se da en 0,2 a 0,5 segundos, ¿no? Si bien hay un reflejo flexor, pero también hay un reflejo extensor, ¿no? Frente a este tipo de noxas que pueden ser térmicos, presiones, ¿no? Y la inhibición y la inervación recíproca que recibe cada una de estas fibras musculares cuando un reflejo miotático activa un músculo, ¿no? Inhibiendo simultáneamente las sustancias antagonistas, ¿no? Entonces el circuito de inervación recíproca recibe también esta inervación, esta parte inhibitoria, ¿no? Para evitar que haya una sobreestimulación excitatoria como tal, ¿no? Aquí miren este perrito, donde cual hay una reacción de apoyo, ¿no? Miren cómo es coordinado, ¿no? El reflejo posturales y locomotores de la médula también hace esto, ¿no? Que si bien estos movimientos de marcha, ¿no? Puede generar la médula espinal, ¿no? Automáticamente, ¿no? Si se oprime, obviamente todo coordinado con la parte cerebelosa y con la corteza eh, cerebral, ¿no? La parte frontal. Entonces, estos reflejos medulares de enderezamiento prácticamente trata de ponerse de pie o de una posición recostada, movimientos rítmicos de marcha de un solo miembro, ¿no? Entonces, ¿quién coordina, no? ¿Cuántos pasos vamos a dar? No, es un movimiento, tu objetivo es llegar hasta la clase de fisiología. Tú vas a decir, ya, no, tengo que dar 1000 pasos, no. Eso es un movimiento involuntario, ¿no? Que es coordinado, tiene un equilibrio, tiene una coordinación, ¿no? Prácticamente frente a algún hecho, por ejemplo, que haya una marcha, pero que nosotros sin fijarnos nos hemos tropezado, hay un reflejo, ¿no? Que bien ponemos la mano, incluso esto en los niños, los recién nacidos, cuando vienen, empiezan a gatear, ¿no?
hay ese reflejo de que, por ejemplo, si uno se cae, ¿no? Sin esos reflejos, ¿no? Porque todavía el hecho de la madurez, en este caso, los reflejos medulares todavía no están maduros, ¿no? Por eso esos niños a veces se caen de, de cara, ¿no? En cambio, con un adulto, cuando se cae, siempre ya busca esa protección con las manos, ¿no? Por el hecho de que ha adquirido estos reflejos, ¿no? Durante la niñez y la adultez, ¿no? Entonces, estas manchas recíprocas de extremidades opuestas obviamente son bien coordinadas, ¿no? Y en este caso, miren, los animales también tienen este sistema de coordinación con el reflejo galope de los caballos incluso, ¿no? El reflejo desascado que prácticamente igual, ¿no? Por el hecho de que tenemos alguna inervación, ¿no? Ya sea por el prurito, que es prácticamente el cosquilleo, ¿no? Que recibe, entonces hacemos ese reflejo postural, ¿no? Por ejemplo, cuando nos sentamos, y ahorita ustedes seguramente están sentados, permanecen más de media hora, entonces prácticamente sienten esa sensación de incomodidad, ¿no? A nivel, y obviamente cambias la postura porque obviamente hay una disminución del flujo sanguíneo por la presión que están generando, ¿no? Y obviamente el dolor localizado es la causa de estos reflejos medulares que causan un espasmo muscular, ¿no? Cuando uno siente ese dolor o hay un cambio del pH como un ejercicio intenso, entonces el músculo se tiende a paralizar, se espasmosa, ¿no? Entonces, aquí es donde también la fractura ósea puede generar ese tipo de acidosis, puede generar ese tipo de alteraciones, ¿no? El dolor muscular, por ejemplo, en una peritonitis, ¿no ve? Cuando se inflama el peritoneo, esa contracción muscular es muy característica, ¿no? Es como que hubiera hecho 1000 abdominales, ¿no? Pero ese abdomen está intocable, ¿no? Pero por el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la fractura, una peritonitis, una cavidad, o los calambres musculares, ¿qué reflejan? Prácticamente la inflamación de ese ente muscular, ya sea a nivel de grupos musculares, ya sea a nivel de músculos abdominales, o a nivel de, igual, ¿no? Extremidades que hayan sufrido alguna fractura, por lo cual esos músculos están contraídos por el proceso inflamatorio, ¿no? Y obviamente esto es causados por qué? Por una fractura, una inflamación, ¿no? Los reflejos autónomos de la médula espinal son, como les decía, ¿no? También son cambios en el tono vascular y variaciones de la temperatura. La sudoración por el calor, ¿no? Los reflejos, ¿no? Intestinales, el reflejo peritoneo intestinal, que también igual hay, ¿no? Prácticamente son reflejos que lo van teniendo la médula espinal, ¿no? ¿Por qué las manos sudan, no? Donde allí prácticamente el reflejo del medular hace que provoque a través de sus fibras nerviosas una vasodilatación, ¿no? Entonces la vasodilatación va a hacer que haya una diaforesis, ¿no? ¿Y por qué la piel se vuelve fría? Ah, porque estos nervios, que son también esos reflejos autónomos, ¿no? Eso lo mencionábamos, cuando hace frío hace vasoconstricción, ¿no? ¿Quién hace esa vasoconstricción? No solamente los vasos, sino los nervios, ¿no? Entonces los nervios empiezan a hacer ese fenómeno de vasoconstricción y obviamente nosotros sentimos el frío, ¿no? En la piel, ¿no? En la piel, en las manos, sentimos frío. Y cuando hace calor, entonces en vasodilatación. Pero eso, ¿quién lo comanda? Estas fibras nerviosas quienes hacen vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? Eso es el reflejo autónomo, ¿no? Obviamente el reflejo de la evacuación, por ejemplo, ¿no? De la vejiga y el colon, ¿quién lo gobierna? Allí van a ver, por ejemplo, que, por ejemplo, a la hora de miccionar, cuando el músculo detrusor de la vejiga se estimula y se estira estas fibras, no son esqueléticas, ¿no? Se estira y obviamente hay un reflejo de evacuación, donde hay igual, ¿no? Esfínteres que podemos controlar, pero otros que son automáticos, ¿no? Entonces, ahí tenemos el reflejo de la evacuación, ¿no? Donde prácticamente estamos haciendo vaciar la vejiga o el cono, donde hay músculos que nosotros podemos controlar, pero otras que no, ¿no? Pero el estiramiento de estas fibras de la vejiga, del colon, ¿qué es lo que provoca al sistema nervioso central, a la corteza, que obviamente estimula que diga, ya hay ese estímulo de sobrecarga, ¿no? De vejiga llena. Entonces ahí es donde hay ese reflejo de la evacuación, ¿no? Pero si es que no se hace caso, ¿no? Hay situaciones donde el año pasado, por ejemplo, había estudiantes que se aguantaban y obviamente, ¿no? Por miedo, por temor, se aguantan, eso se ve en los niños, ¿no? Se aguantan, ¿qué es lo que provoca? Por miedo, no avisan, evitan ese reflejo
y obviamente o un reflejo automático, pues se vacía la vejiga, ¿no? O por ejemplo los reflejos del peristaltismo, ¿no? ¿Quién puede controlar el movimiento del intestinal? Nadie, ¿no? Prácticamente esos movimientos intestinales, ¿no? Que llamamos gorgorismos, obviamente cuando uno no come o cuando come empieza a sonar las tripas, como dicen, ¿no? Esos reflejos no lo podemos controlar, son reflejos autónomos de la médula espinal. Obviamente, inervado, la inervación automática que tiene a través del nervio parasimpático, el simpático, ¿no? Pero son reflejos autónomos intestinales. Miren que todos estos reflejos son también controlados por la médula espinal, ¿no? Los reflejos del automatismo medular provocan el dolor intenso en piel o llenado excesivo de la víscera como tal, ¿no? Como lo decíamos. Hay un término que ustedes lo van a ver igual, esto está en su libro de Gaitor, que se llama, por ejemplo, ¿qué pasa si la médula se secciona? ¿Qué pasa? Mira, tantas funciones que tiene. Tienes reflejos miotáticos, tienes reflejos autónomos, tienes reflejos eh, para ver, obviamente, coordinar los movimientos del equilibrio, ver el movimiento coordinado de los pasos, la parte voluntaria, ¿no? Si se dan cuenta, tiene una parte voluntaria, tiene una parte de reflejos y tiene una fase de autónomo, ¿no? Entonces, prácticamente cuando se secciona, o sea, cuando hay una lesión de la médula espinal, puede chocarse, ¿no? Hay un shock medular, pero no es como un choque hipovolémico, ¿no? ¿Qué era shock? Era prácticamente, ¿no? Una disfunción circulatoria, ¿no? Pero si hay una disección repentina de la médula, se produce en forma inmediata las pérdidas de las funciones medulares. ¿Qué pérdidas funcionales medulares? Por ejemplo, si hay una lesión en C3, C4, ¿no? Una, una sección a nivel de ahí, entonces en la fase inicial puede haber una hipotensión. ¿Por qué? Porque bloquea la actividad simpática. Ustedes recordarán que en la médula espinal hay un tronco simpático, ¿no? Y el parasimpático, ¿quién lo está generando? El nervio vago, ¿no? Esos dos, el nervio vago está llevando la función parasimpática, pero la médula espinal tenemos todo lo que es un tronco que está en la asta intermedio lateral de la médula espinal que tiene esa función simpática, ¿no? Entonces ellos regulan los vasos igual a nivel del flujo sanguíneo intestinal, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar? Que obviamente la actividad simpática no va a funcionar si hay una sección, obviamente ya no va, ¿quién va a dominar más? Aquí el parasimpático, ¿no? Entonces el parasimpático va a dominar porque está prácticamente inervado por el nervio vago y hay una hipotensión porque ¿qué provoca en los vasos el nervio simpático o el aparato simpático? Hace paso, constricción, ¿no? Pero si no va a haber aparato simpático porque la médula espinal está seccionada, ¿qué va a predominar? El parasimpático. Entonces obviamente se va a desequilibrar y va a provocar una vasodilatación y una hipotensión, ¿no? A esto se denomina como choque medular, ¿no? Una hipotensión, ¿no? O una disfunción circulatoria debida al shock medular, ¿no? Obviamente los reflejos musculares se van a bloquear, ¿no? En vano a ese paciente le van a hacer sus reflejos rotulianos, aquíleos, todos los reflejos van a estar abolidos, aseflécticos, y obviamente se suprimen los reflejos sacros. Estos pacientes, ¿no? Están estreñidos, ¿no? Por largo tiempo. Entonces, prácticamente, imagínense, este paciente va a estar hipotensando, asefléctico y va a estar estreñido. Lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a tener ese mecanismo autónomo de eso. Hasta aquí alguna pregunta, estudiantes. Se trata de comprender los puntos más importantes sobre este tema de los reflejos motores y autónomos de la médula espinal. ¿Alguna pregunta? Hola, hola, ¿están ahí? ¿No? Doctor, una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma? Ya, las motoneuronas alfa y gamma son motoneuronas, ¿no? Que siempre ustedes acuérdense, ¿no? La médula espinal, la sustancia gris es en forma de H, ¿no? Y obviamente está rodeada por la sustancia blanca, ¿no? Las dos anteriores son motoras, toda la parte anterior es motora y toda la que ingresa por la parte posterior es sensitivo. Entonces, ¿de dónde parte estas motoneuronas? De la asta anterior, ¿no? Allí está su soma neurológico
y de ahí salen para inervar a las fibras musculares, ¿no? Las fibras, las motoneuronas alfa, son más gruesas, ¿no? Esa es la gran diferencia y que obviamente va a los usos musculares, a las fibras musculares grandes, ¿no? Que tienen gran capacidad, en este caso puede ir al músculo al femoral, ¿no? Al sartorio, en comparación a las fibras A gamma, que son delgadas, de 0,5 hasta un micrómetro de diámetro, me indica, ¿no? Donde van prácticamente estas a dar a fibras musculares, obviamente esqueléticas, pero de menor diámetro, ¿no? Que prácticamente son esas dos diferencias que van a inervar para un reflejo medular. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vámonos ahora a dar alguna otra pregunta más para avanzar con el otro tema.